Muy amable, Mermer, muchas gracias. Siempre tan amable tú. Disculpa en la tardanza, estimados amigos, un problema técnico, pero son cosas que suelen suceder cuando estamos en este tipo de temas virtuales. Bien, amigos, segunda sesión. Es nuestra segunda sesión. Eh, Me han estado haciendo consultas al correo, ¿no? Muy sencillas, muy simples. Creo que he podido en la medida posible responderlas. Nuevamente, yo les digo con total confianza, si tienen alguna duda de lo que se está comentando el día de hoy, por favor, me pueden escribir al correo y si es muy complicado ya el tema, podríamos agendar una cita para poder revisarlo con mayor detenimiento. Bien, vamos a nuestra siguiente unidad, la unidad 2, el tema de la legítima, ¿no? La conocida o la famosa legítima, ¿no? En este caso vamos a desarrollar todo lo que es la legítima. La legítima tiene un desarrollo bastante particular y algunas veces no tiene un desarrollo o tiene una conceptualización conforme a lo que establece la norma, ¿no? El ejercicio del derecho, sobre todo, es muy importante porque yo sé que la gran mayoría de ustedes tiene la gran capacidad para poder agarrar el Código Civil y leerlo. Sin embargo, no, y eso es lo que se trata de la gran mayoría de colegas hacer cuando se dedican a la docencia, es explicarle a los alumnos del derecho de que el derecho es mucho más rico de lo que aparece en el texto de la norma. O sea, no podemos ser tan básicos ni tan cerrados para pensar, ay, dice eso, significa tal cosa. No, porque si bien es cierto, la lógica es parte del derecho. El mismo Código Civil establece formas de interpretación. O sea, hay que interpretarla a nivel literal, a nivel conceptual, a nivel lo que se dice en relación al sentido, ¿no? de la norma, ¿no? La famosa análisis teleológico, ¿no? Entonces, eso es el punto para poder entender la legítima. Nuevamente, voy a tratar de condensar todo lo posible para poder desarrollarlo mejor. Entonces, vamos a hablar de la legítima, porción disponible, los límites, legítima del alimentista, del cónyuge y del concubino, indivisión, partición y el anticipo de legítima, ¿no? Lo que algunas veces hablan sobre herencia futura, ¿no? En realidad, la herencia futura no tiene nada que ver con la legítima o con el anticipo de legítima, por si acaso. ¿Ya? No, son conceptos totalmente diferentes. ¿Ya? A ver, vamos por partes, como diría Jack, ¿no? ¿Qué es la legítima? ¿O qué se entiende por legítima? ¿Ya? La legítima tiene un concepto en la doctrina bastante amplio, ¿ya? Se entiende como una parte del patrimonio del causante, ¿no? Que puede disponer una parte. Usted dirá, ya, eso usted me va a hablar de los 2/3, 1/3. No, un momentito. Por, por partes. Cuando yo le digo que la legítima es una parte que puede ser disponible, como también una parte que no puede ser disponible, ¿no? O sea, doctrinariamente, la legítima se entiende como una parte, ¿ya? ¿Y por qué se le llama así? Se le llama así porque se entiende que lo que tiene el causante o su patrimonio debe ser destinado únicamente a quienes se le considere herederos legítimos. Por eso se le llama legítima. O sea, es la parte de patrimonio que debe ser legítimamente entregado
a los herederos. Herederos que también por su vocación, que lo hemos visto el día de ayer, por sus condiciones para heredar que existen, ¿no? Y que no tienen ninguna limitación y que están en el mejor derecho, órdenes sucesorios, ¿se acuerdan? ¿Ya? Tienen derecho a recibir. ¿Ya? Ahora, muy importante, esa legítima no es que sea legalmente, o sea, no es que todos estemos obligados a dejar legítimas a nuestros herederos. No. Doctor, ¿qué está hablando? Sí, es que es así. Nadie está obligado a dejar herencia a nadie. ¿Ya? Lo que existe en el derecho es el derecho a recibir la herencia de otra persona que es causante cuando ésta no ha dispuesto de ella. No ha dispuesto. Cuando el causante decide disponer en vida de sus bienes para sus herederos, aplica la legítima. Aplica la legítima. Entonces podría decirse, mira, entonces quiere decir que el causante es el que, o mejor dicho, la persona que tiene el patrimonio, futuro causante, para decirlo, hablar con propiedad, futuro causante. Él podría decidir la parte que le corresponde a cada uno de sus herederos, por supuesto. Podría decidir, por supuesto. Sin embargo, y tengo que resaltar, sin embargo, hay límites. Hay límites. Mire usted. ¿Ya? Es por eso que en la doctrina se desarrolla, y el Código Civil lo ha adoptado, que se entiende como legítima. Y se entiende como legítima dos tipos de legítima. La que es ilimitada, que está en el artículo 727, justo lo voy a leer. 727, Código Civil. Que dice, el que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en el artículo 725 y 726 tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes. Esa es la legítima. O sea, es la parte que puedo yo disponer. Muy bien. Si no tiene cónyuge ni parientes. Pero si los tiene, 723, ¿no? 723 dice, la legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Mira tú. Entonces vamos entendiendo que la legítima es esa parte que debe ser entregada o dispuesta por el causante, futuro causante, en su condición de testador, o sea, en testamento, cuando tiene patrimonio para repartir. Si no tiene patrimonio para repartir o ya lo repartió antes, no hay legítima. No, doctor, pero me tiene que dar algo. No, si ya lo repartió antes, lo gastó, lo invirtió, lo donó, etc. No hay. Pues. Simple. No hay. Pero si es que hubiera, y esta persona, futuro causante, decide disponer de sus bienes, entonces esa parte que va a disponer, hay límites de cómo disponer. El tema de la legítima tiene que ver con el patrimonio del causante. Y ahí sí el término aplica. No hablo de herencia, ¿no? Para que no se confundan, aunque ya hemos conversado de herencia el día de ayer. Hablamos de patrimonio, todo lo que tenga la persona, ¿no?
Y digamos que de todo su patrimonio hay partes que puede disponer y hay otras que no. Hay otras que están reservadas, ¿ya? Por si acaso no se hagan bolas o no se, digamos, no causen, no sospechen más porque, mira, tiene para el círculo más grande, el círculo más chiquito. No, no seamos básicos. Yo estoy haciendo esa referencia para que sepan que hay una parte de que debe ser entregada, ¿ya? Y obviamente dentro de todo el patrimonio, esa parte que debe ser entregada se le llama legítima, ¿no? Como yo estoy puesto ahí, ¿no? El patrimonio del causante está constituido por todo lo que tenía, lo que ha heredado o que le corresponde ser devuelto de ser el caso. Claro, todo. Ahí, digamos, usted ya, a ver, todo lo que tenía, o sea, todo lo que tenía al momento del fallecimiento, ¿no? Porque acuérdese que esto es antes de, pero cuando fallece, sucede un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay que disponer de ese patrimonio, no se sabe de quién es, ¿no? Entonces, nuevamente venimos a lo que hablamos la clase anterior, en lo que se refiere a la famosa herencia, ¿no? Entonces, patrimonio se entiende, todo lo que tenía, muy bien. Luego, todo lo que haya heredado, es decir, que él, el causante, futuro causante, puede haber heredado, ¿no? De otros, ¿no? O puede haber entregado bienes, ¿no? Puede haber entregado bienes, ¿ya? Y esos bienes deben ser devueltos para ser repartidos entre todos los herederos. Yo te diría, pero doctor, ¿en qué caso se puede dar eso? Se pueden dar en dos casos muy puntuales. Primer caso, donación, en donde se ha establecido una causal de reversión, ¿no? En donde fallecido el causante, el donante, perdón, fallecido el donante, se ha establecido un causal en donde el bien donado regresa a la masa hereditaria. O puede haberse establecido en un anticipo de legítima que no hay dispensa de corazón. Ese bien que ha sido anticipado en un determinado momento a favor de un heredero regresa a la masa hereditaria para que sea repartida entre todos los demás herederos. Esos son los dos casos en donde podría entenderse la devolución. Pueden haber otros, pueden haber, pero eso dependerá de la situación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es la del 727, ¿no? El que no tiene cónyuge ni parientes, de los indicados en el artículo 725 y 726, perdón, tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes. Miren qué interesante. Una persona soltera, sin hijos, sin padres. ¿A quién hereda? A quien le dé, disculpen la palabra, su reverenda, graciosa y distinguida gana. A quien quiera. Oye, pero yo soy su primo, yo soy su sobrino, yo soy su, no sé, su ahijado. Si le quiere dejar bien, y si no, no, no. Libre disposición. Por lo tanto, aquí existe una legítima, sí, existe una legítima. Una legítima que tiene que ver con la totalidad, o sea, él puede disponer absolutamente todo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay parientes? En este caso, propiamente, tiene que haber descendientes y cónyuge. Descendientes y cónyuge, ¿ya? No solo cónyuge. Algunos dicen, no, descendientes, o sea, descendientes y cónyuge. No, y si hay solo cónyuge, no. Cuando es cónyuge, tiene otra regulación.
tiene que haber descendientes y cónyuges. ¿Ya? Si hay descendientes sin cónyuges, entonces la legítima se divide en 3. 2/3 que se convierten en la legítima, que debe ser entregado a los parientes, en este caso los descendientes y el cónyuge, y 1/3 que es de libre disposición. Siempre me han hablado, decir, doctor, ¿y qué es el tercio? ¿Y cómo determino yo el tercio? ¿Cómo yo establezco un tercio? Bueno, eso dependerá mucho de la masa hereditaria que se quiere repartir, ¿no? Es como lo que hablamos en la sesión anterior, como cuando me decían, oye, doctor, ¿cómo hago para yo saber cómo hago para renunciar a mi herencia? Bueno, en primer lugar, para que tú renuncies a la herencia, tienes que tener algo que renunciar, ¿no? Si no, la renuncia de herencia no funciona. No, yo quiero renunciar antes. Imposible, no se puede, porque no puedes renunciar a algo que no tienes. Lo mismo sucede aquí. ¿Cuánto es mi 2%? O perdón, ¿cuánto es mis 2/3? ¿Cuánto será? Dependerá, ¿no? ¿Cuánto es el tercio? Dependerá, pues, dependerá. Se puede determinar fácilmente si, digamos, no sé, pues, el causante tuviera 3 casas, allá, ¿cuáles son los 2/3? 2 casas y 1/3 una casa. Sí, pues, pero sabemos que eso no es tan simple, pues, porque hay alguna, pues será 2 casas, pero de repente la tercera casa vale más que las 2 casas juntas. Entonces, hay un tema que no se desarrolla muy bien, que es cómo se calcula el tercio de libre disposición. Pero, sinceramente, el tema es muy simple, ¿no? Pareciera complicado, pero no lo es. Lo único que tienen que hacer es establecer todo el patrimonio de la masa hereditaria y dividirlo entre 3. Los 2/3 es la legítima y el tercio que queda es de libre disposición. Ahora, el problema es cuando es un bien que por su naturaleza no puede ser divisible, ¿no? Ejemplo, casa, ¿no? Usted no puede partir una casa en 3, no puede. Si fuera de un piso. Si fuera 3 pisos, quizás es posible, pero si es un piso, no puede repartirse en 3. Entonces, ahí hay otro tema, ¿no? Luego está la legítima de los ascendientes. La legítima de los ascendientes se recalcula en 2, o sea, en la mitad. 50% para los ascendientes y el otro 50% que es de libre disposición. Entonces, miren, vayan calculando. O sea, mira tú. O sea, si yo tengo hijos, a mis hijos o a mi cónyuge le tengo que dejar el 2% y solamente tengo 1/3 para disponer libremente. Sí, muy bien. Pero si no tengo hijos, ni tengo cónyuge, pero tengo padres, entonces yo puedo disponer de la mitad de mi bien. Así es. La otra mitad tienes que dejársela a tus padres. Se la tienes que dejar. ¿Ya? Lo que pongo en la parte inferior es correcto, se aplica aquí como acá, ¿no? Basta que exista uno, cualquiera de los dos, para que exista legítima, ¿ya? Basta que exista uno. Y el tema de la legítima, por su naturaleza, tiene determinadas características, ¿no? Primera característica, no se puede privar, ¿no? Me preguntaban al día de ayer, ¿le puedo dejar a un hijo y a otro no? No, porque es su legítimo, ¿no? Pero es un mal hijo, eso es otro tema, eso lo vamos a ver cuando digamos de heredación. Sin cargas. ¿Qué significa sin cargas? Que no aplica modalidad. Las modalidades del acto jurídico son 3. Condición, plazo y cargo. ¿Ya? Cuando habla sin cargas, implica sin ninguna de ellas, ¿no? Ninguna. Sin condiciones, sin plazos, ¿no? Sin cargos.
Nada, nada, absolutamente nada, ¿no? La legítima es entregada y es el simple hecho de que de ahí se haya entregado es libre. Ella, la persona que la recibe es de su libre disposición, puede hacer con ella lo que desee. Luego, puede haber la posibilidad de preterir a los herederos, o sea, excluir herederos cuando no hay herederos forzosos. Ahí es un tema, ¿no? Pero ¿qué, doctor? O sea, ¿hay diferentes tipos de herederos? Sí, hay diferentes tipos de herederos, ¿no? En este caso, la legítima le corresponde solamente a los herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Hijos, línea descendente, padres, línea ascendente, cónyuge, concubina. ¿Ya? Esos son los herederos forzosos. A partir del tercer, cuarto, quinto, sexto orden, cuarto, quinto, sexto orden, eso sí puede decir, aquí este sí, a este no, a este sí, a este no. O sea, a un tío le puedo dejar, a otro tío no. A un sobrino le puede dejar, a otro sobrino no. A un primo le puede dejar, a otro primo no. Eso sí es posible. En el tercer y cuarto, perdón, en el cuarto, el quinto y el sexto orden. Pero primero y segundo y tercero no es posible. Y está un tema que es la famosa cuarta falsidia. Es una figura románica bastante antigua. Recuerden que nuestro Código Civil tiene mucha herencia romana, francesa, ¿no? Y esta es una herencia de esa normatividad. La cuarta falsidia es una condición que lo que busca es que cuando se entregue la masa hereditaria o cuando se haga la repartición, sea equitativa, ¿ya? Sea equitativa. Y si hay herederos forzosos y hay herederos voluntarios, la idea es que un heredero voluntario no pueda tener menos de la cuarta parte de lo que recibe el heredero forzoso. O sea, hay una regla sobre la regla. ¿Ya? La regla de los 2/3 de la legítima es la primera regla para los herederos forzosos, pero si hay otro heredero voluntario y ese heredero voluntario tiene el tercio de libre exposición, ese tercio no puede ser menor a la cuarta parte de lo que recibió el heredero forzoso. Nuevamente, ¿y cómo lo calculo? Es que dependerá de la masa hereditaria. Dependerá. A ver, la legítima del alimentista es una legítima que el día de ayer ¿se acuerdan que me estaban diciendo, oye, y el que tiene alimento? ¿No? Yo le dije, déjeme buscar el artículo y no lo encontraban, ¿no? Porque no me sé el Código Civil de memoria, discúlpenme. Era el artículo 728, ¿ya? A ver, primero por partes, ¿no? Muchos, cuando hablábamos del tema de alimentos, me decían, no, doctor, ¿qué está hablando? Yo lo leía cuando escribía. Decían, no, cuando fallece, no, o sea, es una persona que tiene un hijo y tiene una sentencia de alimentos. Fallece el padre, pues ya no hay, pues, no se puede dar alimento porque ya falleció. A ver, siempre haciendo docencia en el derecho. La obligación, es cierto, termina con la muerte. Pero cuando hay una sentencia, la única manera de anular una sentencia o dejar sin efecto una sentencia es con otra sentencia. Entonces se tendría que solicitar la extinción por fallecimiento. ¿Ok? Clarísimo, ¿no? Bien. Pero hay una excepción. 728. Si el testador, y hay que leerlo con pinzas, ¿ah? Si el testador estuviese obligado al pago de una pensión alimenticia conforme al artículo 415, la porción disponible quedará grabada
hasta donde fuera necesario para, repito, quedará, la porción disponible quedará grabada hasta donde fuera necesario para cumplirla. Y el punto es, ¿qué significa quedará grabada hasta donde fuera necesario para cumplirla? Eso significa durante toda la vida del alimentista, lo que quedaba pendiente del alimentista, o significa el tema del cumplimiento de la obligación. Muy buena pregunta. Eso no queda todavía muy claro. Hay posiciones, yo considero que es el criterio que debería aplicarse, que cuando dice queda grabada hasta donde fuera necesario para cumplirla, significa que como la obligación alimentaria dura todo el tiempo que lo necesita el alimentista, eso significa que se convierte como una suerte de contingencia, como que se queda en contingencia para decir, oye, mira, ¿sabes qué? Mi padre tenía que pagar 200 soles mensuales al menor. ¿Cuántos? Por, hasta que por los alimentos, ¿no? Ya, bueno, pues, bueno, entonces hay que, de esa masa hereditaria vamos a tener que reservar los 200 soles, poniendo, ¿no? Voy a poner un ejemplo mínimo. De esos 200 soles que se tienen que guardar, porque eso tiene que cubrir los alimentos de todo el tiempo que dure. Y si son 10 años, 20 años, voy a tener que guardar 200 soles mensuales por 15 años, ¿no? Suponiéndole el tiempo que demore, ¿no? Ahí es donde funciona lo que yo le decía, pues, si hay una sentencia judicial donde dice pagar alimentos y el alimentista murió, entonces, oye, ¿cómo hago para cancelar la pensión alimentaria? Tienes que solicitar judicialmente para que el juez cancele, entonces hasta ahí en ese momento. Por eso se condice con lo que estamos revisando acá. Hay otro criterio que yo no comparto, en donde dice, la porción disponible quedará grabada hasta donde fuera necesaria para cumplirla. Entonces, digamos, si tenía que cumplir, digamos, un mes, ¿no? Porque falleció, digamos, en febrero. Bueno, entonces hay de todo hay que guardar porque hay que guardar 200 soles para el mes. Y listo. Ya, entonces eso se guarda, ¿no? Hasta donde fuera necesario para cumplirla. Pues. Sí, pues, pero nuevamente, si hay una sentencia judicial, ahí viene el problema. Ojo, yo estoy hablando de pensión alimentaria, no estoy hablando de pensión de vengada. Eso es otro cantar. Y ese otro cantar implica deudas del causante. Entonces, cuando mi pregunta es, ¿la legítima del alimentista es una carga o una deuda? La respuesta es una deuda. Finalmente, el tema de la legítima del cónyuge. Persona adquiere la condición o el reconocimiento de un derecho, ¿ya? Tiene los mismos derechos que una persona casada. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Se le aplica lo mismo, ¿no? A ver, un momentito. A ver. Ya están preguntando recién. Lo que pasa es que recién me han abierto la ventana de preguntas. Un momentito. Franklin, eso lo vamos a ver cuando leamos testamento. A ver. A ver, Sonia dice,
si un futuro causante dona sin considerarla legítima y luego de los años fallece, ¿desde dónde se computa el plazo para ejercer acciones contra dicha disposición del bien? ¿Desde la fecha de escritura pública o desde la muerte del testador? Bueno, lo que pasa es que, mira, si hay, nuevamente, no, la legítima, por favor, métanselo en su cabecita. La legítima es la parte que el testador decide dejar voluntariamente a sus hijos. No es que debe, podría, ¿no? Podría al momento de emitir un testamento. Nadie se obliga a dejar herencia a sus hijos. Nadie obliga. Si desea dejar, bien. No desea dejar, no lo deje. Pero si va a dejar algo y quiere hacerlo vía testamento, ahí aplica la legítima. ¿Ya? Por eso cuando dice, oye, ha donado sin considerar legítima, y donó, pues, ¿es un acto jurídico nulo? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser nulo? Si él quiso donar. Pero es mi herencia, me corresponde. Oye, lo hizo estando en vida. Lo hizo en vida, punto. Se acabó, terminó la cuestión. Ahora que tú me digas, no, que no le corresponde, ese acto jurídico es nulo. Ah, bueno, entonces inicia tu acción judicial de nulidad de acto jurídico. Pero por favor, o sea, no piensen de que debe. No, 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 no. Eso vamos a hablar más tardecito, mi estimada Betsy. A ver, hay preguntas, como les repito, preguntas personales, por favor, inbox. Ya, ustedes ya saben, ¿no? Vamos a hablar de anticipo legítima casi al final de la clase, ¿no? ¿Cuál sería el caso en que sea alimentista y no heredero forzoso? Es un poquito difícil, no puede ser. El alimentista usualmente es heredero forzoso. El problema está en que se le llamará alimentista cuando ya tiene una sentencia que declara su condición de alimentista. En ese momento será alimentista, pero heredero forzoso es. Buenas tardes. En el caso de que no alcance, no hay herencia, ¿quién se hará responsable? No, a nadie. Ya hemos conversado de eso ayer. No hay herencia, no hay nada. La pensión alimenticia en personas mayores de edad con estudios superiores en proceso también aplica, claro, por supuesto. Si tiene conviviente no reconocido legalmente, también tiene derecho a herencia, ya pues Lida, date cuenta de lo que estás documentando. Si no tiene un reconocimiento legal, no puede tener derecho a herencia, ¿no? Si uno tiene su casa y después contrae matrimonio, al fallecer, también le toca la parte de la propiedad de su esposo, solamente corresponde a los hijos. Ya, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Se puede donar un bien heredado? Por supuesto, ¿no? ¿No? Pero ¿cómo al alimentista solo le tocaría alimentos? Si recibe alimentos es heredero forzoso. Claro, debería considerarse heredero y considerarse en la adquisición de la masa. Sí, sí, es correcto, pero igual se le representaría alimentos porque ya hay una sentencia que dice, lo menciona, ¿no? Hay una sentencia que establece esa obligación. O sea, decir, no, ya recibiste tu herencia, no pidas alimentos. No, le corresponde. Y él tenía que dármela, ya hay una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nuevamente, extinguir la obligación alimentaria. ¿Y cómo se extingue? Con la partida de función presentada al juez, indicando, ¿sabes qué? Ahí nomás queda, punto. Porque si no, se va a convertir en devengados y esos devengados se va a cobrar. Y como es una deuda, va a pasar a nombre de la masa hereditaria. Y esa masa hereditaria va a tener que ser asumida por los herederos, ¿no? En caso de hijos con síndrome de Down, la pensión es de por vida. No les sabría decir, eso tendría que verlo en la sentencia. Habría que ver cuál ha sido la posición del juzgador, porque
Si es que el niño, por su condición particular, ¿no?, requiere alimentos de por vida, pues será de por vida, ¿no? Legítima entiende así cuando el causante reparte a su manera entre vivos. Uno recibe notablemente más que otro. No, Sarita, no. Nuevamente, la legítima es la parte que le corresponde a los herederos forzosos cuando el testador o la persona decide transmitirla. Si ella decide disponer antes de y no dejarle nada, no hay legítima, no hay nada que disponer, ¿no? ¿Quién solicita la extinción? Solicitará la extinción el que se considere, ¿no?, legitimado, ¿no? En este caso, pues, si digamos, estaba casado el causante, ¿no?, su esposa o algún otro hijo, ¿no? Entonces, el alimentista consentiente de alimentos cobraría mayor porcentaje respecto a los demás hijos. ¿Cobraría mayor porcentaje? No, se le reparte igual. La sentencia de alimentos no tiene nada que ver con su porcentaje hereditario. No tiene nada que ver, es otra cosa. ¿Ya? A ver, entonces, legítima del cónyuge. El artículo 730 del Código Civil dice: la legítima del cónyuge es independiente del derecho que le corresponde por concepto de gananciales proveniente de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio. ¿Qué significa eso? Muy importante, atención. Cuando una persona se casa usualmente viene con bienes, que son bienes propios, ¿ok? Pero cuando se casa puede adquirir otros bienes. Esos bienes se les considera sociales, adquiridos durante la vigencia del matrimonio. Cuando fallece cualquiera de los dos, hay que diferenciar la parte que le corresponde de legítima por su concepto de gananciales y la otra que le corresponde en su condición de heredera. 2. Repito, una persona cuando se casa puede tener bienes propios, ¿no?, de él. Cuando se casa puede adquirir otros bienes conjuntamente con su cónyuge. Cuando fallece cualquiera de los dos, ¿no?, hay una parte que le corresponde a la esposa sobreviviente, que es la parte correspondiente a sus gananciales. Y además, la parte que le corresponde en su condición de heredera. Por eso no es lo mismo la legítima del cónyuge, porque la legítima del cónyuge incluye dos cosas. Incluye gananciales e incluye legítima. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Juan y María, ¿ya? Juan tiene una casa heredada, digamos, por su padre, ¿no? Juan, bien propio. María también